profe, ¿qué tal? Bueno, como dijo, nos pidió un video y a mí me tocaron las derivadas implícitas y en este caso vamos a ver dos problemitas, uno fácil que en sí, en general, bueno, mejor dicho, toda la gente lo va a ver como un problema muy sencillo y en el segundo problema vamos a ponerle un poquito de dificultad para que se entienda que, que el ejercicio se puede resolver y que tenemos que llegar a un resultado que nos piden. Pero déjenme ir por el marcador porque no lo encuentro. Se me lo dejé acá. Perdón. Aquí está. Bueno, tenemos aquí dos problemas. El primer problema, como le dije, es una función muy sencilla que nos pide derivarla de la manera implícita. Después, el segundo problema es otra función, pero nos pide que la segunda derivada demostrar que es igual a 16 sobre 9y al cubo. Todo esto en negativo. Ok, bueno, primero pues vamos a empezar con el ejercicio sencillo para así un poco ir agilizando la mente y irnos despejando de todos los pensamientos que tenemos para poder concentrarnos en esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque mucha gente piensa que es fácil demostrar un resultado. El detalle es... espérame, creo que no se ve bien. No, sí se ve bien. Bueno, decía, el detalle es que demostrarlo viene siendo un poco más tedioso de lo normal. ¿A qué me refiero con esto? A que las personas o los estudiantes que resuelven este tipo de problemas creen que es fácil llegar a un resultado y no es así. En realidad se vuelve un poquito más tedioso porque cuando no nos piden cuando no nos piden demostrar algo, llegamos a un resultado y eso va a ser nuestra respuesta. En estos casos, a pesar de tener una respuesta correcta, tenemos que llegar a este resultado. Entonces, tenemos que emplear otras formas de poder llegar a este método, tenemos que aplicar otros métodos para poder llegar a este resultado, para poder demostrar que la segunda derivada implícita de esta función es este resultado. Entonces, como decía, primero vamos a comenzar con esto. Ahí discúlpeme porque no tenía mucho material para hacerlo, entonces lo hice un poco así, entonces se ve a lo mejor pequeño, no sé cómo lo note, pero no importa. Yo creo que sí se ve bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Recordando que como es una implícita, tenemos que dy de x, para una mayor comodidad lo podemos transcribir como y'. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando derivemos la parte de las y o los valores que tengan la variable y, agregaremos y', y lo demás va a pasar del otro lado de la igualdad. Y comenzamos. Tenemos 2x cuadrada más 3y igual a 2. Y comenzamos a derivar. 2x cuadrada sabemos y conocemos que vendría siendo 4x. Más 3y. Recordando que cuando tenemos y, haremos y', ¿verdad? La derivada de 3y vendría siendo 3, pero como dije anteriormente, se le va a agregar la y'. A pesar de que la y ya no la vamos a tener, nosotros vamos a adjuntar la y'. Y del otro lado de la igualdad, el 2, lo derivamos y sabemos que es una constante, esto se hace 0, ¿ok? Bueno, después, ¿qué pasaría? Lo voy a anotar acá arriba. ¿Qué pasaría? Que el 4x está sumando, y como dije que es despejar a y', va a pasar del otro lado de la igualdad en forma negativa porque está sumando. Y lo anotamos, discúlpenme aquí, 3y' igual a menos 4x. Después,
falta y', ¿qué pasa? Que está multiplicando. Entonces, vamos a pasarlo a dividir. Menos 4x sobre 3. ¿Sí? Recordando que cuando un número está multiplicando y lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad, se tiene que pasar por abajo, ¿ok? Se tiene que pasar por abajo, no se puede pasar por arriba porque es un error que comete mucha gente. Entonces, del otro lado de la igualdad se pasa por abajo. Entonces, aquí transcribimos, como dije, por comodidad ponemos y', pero ya llegamos a nuestro resultado final, que no nos pide demostrar o llegar a algún resultado. Entonces, este podría ser nuestro resultado y podemos ya terminar de transcribir nuestro problema. Solo ponemos de y de x igual a menos en toda la división, porque menos entre más es menos, 4x sobre 3. Y este, que me lo pongo aquí, sería nuestro resultado final. ¿Sí? Entonces, como decía, mucha gente tiende a confundirse por este tipo de problemas. En este caso, lo resolvimos y no hubo problema. Pero el que va a estar un poquito más tedioso, más complicado, será este. Entonces, dejé un poquito más de espacio para, espero que se pueda ver con mejor claridad y poder hacerlo. Entonces, tenemos una ecuación aquí. 2x cuadrada más 3y cuadrada igual a 8. Bueno, tenemos que encontrar primero que nada y'. ¿Ok? Después de esto vamos a proceder a encontrar la segunda derivada. Derivamos 4x más 6y. Recordando que tenemos que poner y'. Igual a derivada de 8, recordamos que es una constante, y una constante cuando derivamos se hace 0. Después, ¿qué sigue aquí? 4x está sumando. Vamos a tratar siempre de despejar lo más lejano, de lo que queremos llegar. Entonces, lo más lejano vendría siendo 4x. Este sumando lo pasamos a restar. 6y es igual a menos 4x. ¿Sí? Después, tenemos que y' tenemos que dejarla sola. Entonces, 6y está multiplicando. Lo que va a pasar es que vamos a pasar a dividirlo. Menos 4x sobre 6y. Ahora, tenemos un resultado de una derivada que vendría siendo nuestra primer derivada implícita. Pero ojo, tenemos que llegar a este resultado. Entonces, tenemos que ver una manera para llegar a aquello que nos muestra en este lugar. Aquí podemos simplificar más. La mitad de 4 sería 2 y la mitad de 6 sería 3. Entonces, transcribimos nuevamente. dy
respecto de x es igual a menos 2x sobre 3y, y ahora sí tendríamos nuestra primera derivada implícita. Lo podemos anotar aquí para no olvidarnos de nuestro resultado. Después, ¿qué sigue? Bueno, hay que encontrar la segunda derivada. ¿Cómo se derivaría este primer resultado? Sería un poco más tedioso, como dije, pero vamos a intentar llegar al resultado. Tenemos que es una división. Entonces, la derivada de una división sería con la forma de la regla del cociente, que recordando, muchos ya se la deben de saber, deben de aprendérsela, y si no se la aprenden no hay problema, hay muchos formularios que nos pueden ayudar a saber estas derivadas. La derivada de un cociente sería la derivada de u por v menos u por la derivada de v, todo esto entre v cuadrada. Entonces tenemos estos valores, recordando que el de arriba es u y el de abajo es v. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, vamos a tomar de arriba hacia abajo en forma del abecedario. En el abecedario primero está la u. Entonces, como es de arriba hacia abajo, el de arriba va primero, entonces el de arriba sería u y el de abajo sería v. De esta forma sabemos qué valor le damos a qué letra le damos a cada valor. Bueno, a ver, voy a hacer aquí un espacio para volver a anotar nuestra segunda derivada para que no se vea mal. Yo creo que sí, porque luego me baja puntos. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, le decía, profe, la segunda derivada va a ser con la forma del cociente. Entendemos que lo voy a anotar aquí, después me va a jugar. La derivada es igual a derivada de u sería 2x. Ah, ojo, perdón, se me olvidó comentarle otra cosa. Este está negativo, ¿sí? Entonces, para no tener más problemas con esto, podemos dejarlo afuera sin ningún problema. Y ahora sí, procedemos a anotar la fórmula. Derivada de u, la derivada de 2x vendría siendo 2. ¿Sí? Déjalo no tocar porque no me voy a equivocar. Tenemos que u y v. Derivada de u y derivada de v. Dijimos que u es igual a 2x y la derivada es 2. Y v es 3y. Y la derivada de v sería 3. Entonces, ya tenemos aquí u y v. Derivada de u, 2. Por v, que sería 3y, sin derivar. Menos de fórmula u por v', que sería 3. Todo esto entre v al cuadrado. Después, sabemos que si multiplicamos aquí vamos a encontrar un factor común de igual a 6, ¿verdad? Aquí ya lo resolví. El factor común lo sacamos para
mayor facilidad. Factor común. Que por y me da 6y, 1y. Y que por x me da 6x, pues 1x. Todo esto entre 9y al cubo. Después, ¿qué tenemos? Aquí podemos simplificar un poco, ¿verdad? Tenemos 6, tenemos 9. Un número divisible que divida los dos sería el 3. Entonces sacamos tercera. Tercera de 6 vendría siendo el 2, que multiplica a y menos x entre 9 entre 3 sería 3y al cubo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos aquí nuestro resultado. Pero, ojo, hay algo que tenemos que agregar, que es lo que les comento que no se les debe de olvidar, sino el problema no va a salir. Menos 2y menos x por y'. Recordando que este resultado, ¿verdad? Este resultado que tenemos aquí, derivamos 3y. Entonces, como el 3 se está multiplicando y lo derivamos, se le agrega y', ¿verdad? Pero aquí no lo puse y acá está, ¿verdad? Entonces, así ya no hay más problema. Y igual si no se quieren confundir, pueden ponerlo aquí, no hay problema. Ya nada más lo van corrigiendo en todos los lados y de esa manera no se les puede olvidar. Pero yo lo hago así porque pues así me lo aprendí y así es un poco más fácil para mí. Pero les digo, si ustedes lo quieren hacer así, no hay ningún problema. Entonces, después tenemos que y' tiene un valor que ya encontramos, que sería menos 2x entre 3y. Entonces, podemos pasar a sustituir y'. Y lo hacemos. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos aquí nuestro resultado. Ahora, ya sustituimos el valor de y'. Y ojo con este menos. Este menos se puede multiplicar con este. Y podemos multiplicar como si fuera una fracción, recordando que la variable x es un entero, vendría pasando a numerador y se multiplicaría en forma horizontal con el numerador de la fracción que vamos a multiplicar. Y lo hacemos. Entonces, ponemos aquí un corchete porque ya tenemos un paréntesis adentro que estamos multiplicando. Entonces, lo hacemos y menos 2x cuadrada sobre 3y. Menos por menos lo hacemos más. Y la y, como aquí vamos a hacer una suma de fracciones, cosa que ya sabemos, podemos agregarle aquí el 1.
y cerramos. El corchete ya se quita porque ya eliminamos el paréntesis que teníamos acá. Después hacemos la suma de fracciones, ¿verdad? Vendremos haciendo que, ojo, aquí me faltó dividirlo, pero igual no hay problema. Hay muchas formas de hacerlo, solo que el resultado concuerde y llegar a aquello. Algunos, hay gente que cuando estamos dividiendo, como ya no tenemos nada que hacerle al denominador, si se fijan, desde que empezamos lo hemos anotado igual, podemos sacarlo, lo tomamos, lo ponemos en un lugarcito y ya después que terminemos lo podemos agregar, y así pues sería, si no se revuelven puede ser sencillo para ustedes, pero si se revuelven pues mejor háganlo así, no hay problema. Entonces hacemos la suma de fracciones. 2 multiplica y por 3y sería 3y cuadrada, más 2x cuadrada por 1 sería 2x, ¿verdad? Todo esto entre 3y. Cierro paréntesis y divido entre el valor que teníamos acá, ¿verdad? Ahora, pues espera un tanto que voy a prender el foco aquí porque ya estaba prendido. Bueno, ahora sí, ya estamos por terminar. Solo que ¿qué falta? Aquí podemos agregar un 1. Podemos agregar un 1 y podemos aplicar la doble C. Esto por esto y esto por esto. Entonces, procedemos a anotarlo. Esto es igual a... El 2 está multiplicando a toda la división de aquí, pero recordando que si multiplicaríamos como una fracción, lo haríamos a entero. ¿Cómo se hace un número en entero? Se divide entre 1. Entonces, como se dividiría entre 1, lo pasaríamos arriba. Entonces multiplicaría con lo de arriba. 2 que multiplica 3y cuadrada más 2x cuadrada. Lo anoté igual porque se multiplicó por 1, ¿verdad? 3 por 3 sería 9. Y y por y al cuadrado sería y al cubo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este podría ya ser nuestro resultado final. Pero el detalle es que, como dije, tenemos que llegar a este resultado. ¿Qué nos falta hacer? Si ya tenemos 9y al cubo, esto concuerda. El signo negativo también concuerda. Aquí está. Yo les dije anteriormente que se puede sacar sin ningún problema y al final lo podemos volver a meter. Entonces, tenemos estos dos que coinciden, solo nos falta lo de arriba. Ojo, hay que ver que, no sé si se han dado cuenta, pero este resultado, 3y cuadrada más 2x cuadrada, es igual que nuestro problema original. 3y cuadrada más 2x cuadrada, solamente que están en diferente orden, ¿verdad? Pero es el mismo. ¿Y qué nos dice? Que esto es igual a ¿cuánto? A 8. Entonces, podemos sustituir esta ecuación. Y segunda derivada implícita es igual a menos 2 por, esto vale 8 entre 9y al cubo. Y tenemos que
2 por 8 es igual a 16 sobre 9y al cubo, y así es como llegaremos a nuestro resultado final. Entonces, es lo que les comento, se vuelve un poco tedioso después de hacer todo, porque tenemos que llegar a un resultado. Podemos llegar a muchos distintos resultados, solamente que tenemos que demostrar el que nos piden. Entonces, de esta forma se haría este problema. Y yo creo que sería todo por el video de hoy, profe, para que vea que sin tomar sus clases yo sé como quiera. Entonces, aquí ya le hice un problema corto, no me tomó más de 10 pasos. Y acá un problema un poquito más tedioso, más difícil, pero igual se llegó al resultado. Entonces, ¿qué le decía yo? Que a veces tengo un poquito de dificultades al subir algunos problemas o hacerlo de la forma que usted me pide. Y no es porque no quiera. Usted sabe que a mí me gusta mucho cálculo y yo pongo atención en las cosas que no me sé, y de igual manera si no me lo sé yo lo aprendo. Le soy sincero, yo no sabía hacer derivadas implícitas, pero pues a mi manera, yo como a mí me gusta aprender, yo lo hice y aquí ya se lo demostré. Entonces le decía, a veces tengo un poquito de dificultad en la forma en que pide los trabajos. Dificultad como que se me olvida cómo lo pide. Entonces, a veces lo pide escaneado, o lo pide con margen y nombre, a veces pide los programas con tinta y el ejercicio con lápiz. Entonces, a mí se me olvida y lo hago, pues vaya a mi manera. Y no es que lo quiera contradecir ni que quiera hacerlo yo como yo quiera, sino que se me olvida. Entonces, creo está como usted lo pidió, creo que todo está bien, creo que me entendió, creo que se entendió, creo que vio lo que hice, creo yo que no tuve ningún error, dicho que llegué al resultado de aquí y dicho que esta derivación implícita es correcta. Entonces, creo yo que estoy bien, creo que me va a pasar y creo que me va a ir bien. Profe, espero verlo después de la cuarentena, espero seguirlo viendo en la facu y que después me dé cálculo integral. Cuídense mucho y espero les haya gustado el video. Gracias.